Hola, ¿cómo están hermanos? Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro culto esta tarde. Vamos a empezar con la oración. Ore conmigo, por favor. Señor, gracias te damos por ese día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por ayudarnos cada día. Pedimos que tú puedas bendecir a este culto, Señor, y ayudarnos a aprender más de ti. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar algunos himnos a nuestro Señor esta noche, empezando con No lo hay. Canta conmigo, No lo hay. ¿Listos? No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Otro que pueda salvar las almas. No lo hay, no lo hay. Nuestras luchas conoce todas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. No hay un instante que nos olvide. No lo hay, no lo hay. Ni hay noche oscura que no nos cuide. No lo hay, no lo hay. Nuestras luchas conoce todas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Cuando es infiel el pastor divino, ni una vez, ni una vez. Cuando rechaza a los pecadores, ni una vez, ni una vez. Nuestras luchas conoce todas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Amén, gloria a Dios. También vamos a cantar, es Jesús mi amado guía. Amén. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Duraré a su vigilia, si me herencia en Él tendré. Tierna paz en Él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amado guía, mi esperanza, mi solaz, mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad, es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Amén, hermanos, y un himno más antes del mensaje. Vamos a cantar Fuente de la vida eterna. ¿Listos? Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar,
adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén, gloria a Dios. Qué bendición es poder glorificar a nuestro Señor con estos himnos de alabanza. Gracias por cantar conmigo. Ya vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Mateo, por favor. Vamos a continuar en nuestro estudio de la verdad dispensacional. Mateo, por favor, capítulo... ¿Cuál capítulo? Un momento. Mateo 4... No, perdón, Lucas 16. Qué pena, hermanos. Vamos a ir en nuestras Biblias a Lucas capítulo 16, versículo 16. Lucas 16, versículo 16. Y a este punto hemos estudiado todas las dispensaciones del Antiguo Testamento. Hemos visto la primera dispensación, la inocencia, el tiempo de Adán y Eva antes de que pecaron, la caída del hombre. Después miramos la conciencia, es decir, el tiempo desde la caída del hombre hasta el gran diluvio. Y después miramos el gobierno humano, este fue desde el gran diluvio hasta el Torre de Babel. Y después empezamos con las dispensaciones que tienen que ver con Israel. Y hay dos en el Antiguo Testamento, en el cual Dios empezó a tratar con un pueblo escogido, Israel. Y esta es la promesa y la ley. La promesa es desde Abraham hasta la ley de Moisés, y la ley es desde la ley de Moisés hasta el Nuevo Testamento, que vamos a ver ahora mismo. Entonces ya vamos a empezar con las dos dispensaciones del Nuevo Testamento, y son la dispensación de la gracia y el milenio, o se llama la dispensación del reino. Entonces mira conmigo Lucas 16 y el versículo 16. Y hoy vamos a enfocarnos en la dispensación de la gracia, porque hay algunas cosas que quiero que usted tenga claras para que entienda su Biblia cuando lee su Biblia, porque si no es posible confundirse y tristemente muchas sectas han empezado enseñando muchas doctrinas equivocadas por no entender el plan de Dios en cuanto a las dispensaciones, más que todo sus promesas que hizo a Israel en el Antiguo Testamento. Mira conmigo Lucas 16, versículo 16. Dice la Biblia: la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es predicado y todos se esfuerzan para entrar en él. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos por este tiempo para estudiar tu palabra. Pido que tú nos guíes, Señor, y nos ayudas, nos enseñas. Ayúdanos a entender las profecías del Antiguo Testamento, cómo son cumplidas en el Nuevo Testamento, Señor, y ayúdanos a reconocer tu plan para tu pueblo Israel con el milenio, las promesas que va a cumplir, que hizo a Abraham, a Moisés, a David, a todos los del Antiguo Testamento, Señor. Sabemos que tú eres fiel y te damos la gracia en esto. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.
Amén, hermanos. Entonces, hoy vamos a ver la dispensación de la gracia. Y sabemos nosotros, cuando pensamos en el Nuevo Testamento, pensamos en el evento principal de toda la tierra, el cual es la cruz del Señor Jesucristo. Jesús vino para morir para todo el mundo. Vamos a Mateo capítulo 10, queda con su mano aquí en Lucas, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 42. Dice la palabra de Dios en Mateo 10, versículo 42. Y cualquiera que diere, no, perdón. Sí, Mateo 10, 42. Cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso. Perdón, tengo el versículo incorrecto aquí. El versículo que busco es el versículo que Cristo dijo que ha venido a dar su vida como rescate para todos. Perdón, no lo tengo la cita aquí, pero sabemos que Jesús dijo muchas veces que había venido para morir para nosotros. Él vino para cumplir las profecías del Antiguo Testamento y la cruz es el punto central en toda la historia del mundo. Vemos que Jesús era el Cordero de Dios. Juan el Bautista clamó, he aquí el Cordero de Dios. Y Jesús dio su vida en rescate para todos nosotros. A través de Él somos nosotros salvos. Y no puede ninguna carne entrar a la presencia de Dios sin ser limpiado por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces sabemos esto, sabemos el plan de Cristo fue venir y morir en la cruz. Pero también debemos reconocer que Jesús en su ministerio aquí en la tierra habló mucho acerca del cumplimiento de las promesas dadas en el Antiguo Testamento que tienen que ver con el reino que viene, el milenio que viene pronto del Señor Jesucristo. Sabemos que dice Lucas 16, 16 que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Y desde entonces el reino de Dios es predicado y todos se esfuerzan para entrar en él. Entonces la Biblia dice que el cambio de dispensaciones entre la ley y la gracia empezó con la venida del Juan el Bautista y su mensaje que pronto viene Jesús y pronto viene el reino de Dios. Entonces vamos a ver un poquito de transición entre la ley y la gracia en los evangelios y el primer parte del libro de Hechos. Y vamos a ver esto en un momento. Cristo iba a cumplir las profecías dadas a Abraham y a David y a los del Antiguo Testamento. Hay algunos que enseñan, y es una enseñanza equivocada, que la iglesia de Jesucristo es Israel espiritualmente y todas las promesas dadas en el Antiguo Testamento que todavía no han sido cumplidas, que sabemos serán cumplidas en el milenio, que estas profecías son cumplidas espiritualmente en la iglesia. Y no es la verdad, hermanos. Jesús va a cumplir esas promesas físicamente, como Él vino como Él ha hecho todas las promesas literalmente cumplidas a este punto, también va a cumplir el resto de estas promesas literalmente. La iglesia no es Israel, y este punto debe ser claro para todos nosotros. La iglesia no es Israel. Cuando Jesús vino, Él enseñó mucho acerca de cómo iba a morir por nosotros. Él enseñó el Evangelio. Él habló de nacer otra vez. Él habló de dar su vida en rescate para todos. Pero también Él habló mucho en los Evangelios acerca del reino terrenal que viene pronto a la tierra. Y es importante que nosotros reconocemos esta diferencia. Cuando leemos la Biblia y leemos algo que es en el contexto del reino terrenal, debemos reconocer esto para no estar confundidos. Por ejemplo, vamos a ver algunas citas que hablan acerca de esto. Vamos por favor a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 y el versículo 12, por favor. Mateo 11, versículo 12, dice la palabra de Dios. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Ok, les hago una pregunta. ¿El reino celestial de Dios
siendo atacado por violencia por los hombres? O sea, ellos están sufriendo violencia el reino celestial de Dios. No, hermanos, el contexto aquí es el reino terrenal que está siendo ofrecido a los judíos y los hombres han puesto a Juan el Bautista en la cárcel, pronto van a matar a Jesús. Y vemos que el reino terrenal es el contexto de este versículo. Entonces, cuando lea del reino de los cielos, reino de Dios en los evangelios, mira el contexto para averiguar si está refiriendo al reino que ha de venir, el reino terrenal de Jesús. Recuerde, el milenio va a ser aquí en la tierra, un reino de Dios aquí en la tierra por 1000 años. Y muchas veces el contexto nos enseña acerca de esto. Mire conmigo Lucas 19, otro ejemplo. Lucas capítulo 19. Muchas veces en los evangelios hay tiempos que Jesús está hablando específicamente a los judíos acerca del reino terrenal que ha de venir, que va a cumplir las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Y los judíos estaban esperando este reino. Ellos no estaban esperando la edad de la iglesia, la dispensación de la gracia por el cual iba a venir pronto. Ellos estaban esperando el milenio. Les muestro esto en un segundo. Mire conmigo Lucas 19, versículo 12. Una parábola aquí de Jesús. Él dijo pues un hombre noble, partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos de este reine sobre nosotros, no queremos que este reine sobre nosotros. Y aconteció que cuando él regresó, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que había negociado cada uno. Entonces, vemos en esta parábola claramente el hecho que Jesús, Él es el rey, ¿cierto? Él es el hombre noble, y Él iba a irse, Él iba a ascender al cielo. Y sus siervos iban a tener que ser fieles a Él y negociar y pues trabajar para Él mientras que Él no estaba aquí. Y un día iba a regresar y iba a, según versículo 15, recibir el reino. ¿A cuál reino está refiriendo esto? El milenio, el reino terrenal del Señor Jesús. Entonces vemos también sus enemigos, los ciudadanos que le rechazaron, serán destruidos. ¿Ok? Entonces vemos que Cristo iba a establecer su reino. Él habló mucho de esto en los evangelios. Y a veces, si usted recuerde esto, cuando lee historias en los evangelios que de pronto no tiene sentido en el contexto de la edad de la iglesia, sí tienen sentido en el contexto de Jesús hablando del reino que viene, la segunda venida, el reino terrenal de la tierra. Entonces, este es algo que nos ayuda a entender nuestras Biblias cuando estamos leyendo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. A veces personas hablan de la Biblia como, no se puede entender la Biblia. Sí se puede entender su Biblia. Solo necesita saber el contexto y entender la historia de la Biblia. Y recuerden, el tema principal de la Biblia es el rey y su reino. Mateo 10, versículo 5, dice la Biblia, a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo, no vayáis por camino de los gentiles, y no entréis en ciudad de samaritanos, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Unos dicen, pero ¿por qué Jesús dijo no ir a los gentiles? Porque más tardecito, cuando Él dice predicar el evangelio a todo el mundo, cuando les envía hasta los últimos de la tierra, sí fueron enviados los discípulos a los gentiles, ¿cierto? Pero aquí son enviados solamente a la casa de Israel. Jesús les dice específicamente, no vayan a los gentiles. ¿Por qué? Porque era un mensaje para Israel. El reino se está acercando. Entonces, cuando reconocemos estas diferencias pequeñas, nos ayuda a no estar confundidas
cuando llegamos a citas un poquito raras como esta, ¿cierto? Entonces, entendemos que el mensaje de Jesús a veces tenía que ver con el reino de Israel. Y este era lo que los hijos de Israel estaban esperando. Estaban esperando su Mesías que iba a establecer el reino terrenal ya, ahora mismo. Mira conmigo Hechos 1:6. Hechos 1:6, hablamos de este versículo hace algunas semanas, pero es un versículo importante entender. Hechos 1:6, los discípulos diciendo, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús acaba de morir en la cruz, acaba de resucitar y ya están pensando, ok, ya viene el reino, ya empezará el reino terrenal de Jesús aquí en la tierra. Pero ¿qué respondió Jesús? Versículo 7, lo dilatado de su imperio, y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los judíos tenían que aprender que Jesús vino para morir en la cruz y después iba a irse, y después de un tiempo la edad de la iglesia iba a regresar, y en este tiempo de su regreso establecerá su reino. Pero los discípulos estaban, como cualquier otro judío, pensando en el reino terrenal de su Mesías. ¿Y por qué era así? Porque en el Antiguo Testamento, la edad de la iglesia era un misterio, era algo oculto. Vamos a ver esto en un segundo, pero primero permítame mostrarle cómo se veían los profetas. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos no vieron a la iglesia. Nota cómo ellos vieron la venida de Jesús. Mira Isaías 9, versículo 6. Este era el entendimiento del profeta del Antiguo Testamento, como Dios reveló la profecía a ellos. Y recuerden, en cada dispensación, a través de las dispensaciones, es una revelación progresiva. Okay, la ley no negó la promesa. Jesús no tampoco destruyó la ley, sino cumplió la ley. Todo es una revelación progresiva, Dios cumpliendo y perfeccionando la revelación. Isaías 9:6 nos muestra la revelación que tenían los judíos del Antiguo Testamento. Y miramos, ese es solo un ejemplo, hay muchos otros ejemplos, pero miramos Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cierto? Entonces sabemos, esta profecía fue cumplida en la primera venida de Jesús. Un niño vino. ¿Okay? En la segunda venida Jesús no viene como un niño, Él viene Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero esta es la primera venida de Jesús, ¿cierto? Y mira versículo 7. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En su primera venida, Él no cumplió esto, Él no se sentó en el trono de David. ¿Cuándo pasará esto? En la segunda venida de Jesús. Entonces, vemos nosotros hoy en día como Jesús vino la primera vez, ascendió al cielo, tiempo de iglesia, y Él regresará la segunda vez para cumplir el resto de la profecía. Sabemos esto nosotros porque vivimos tenemos toda la Biblia. Pero los profetas del Antiguo Testamento, ellos no tenían este entendimiento. Ellos vieron el Señor, su primera venida, su sufrimiento. Isaías 53, los profetas sabían el Mesías iba a sufrir, iba a aparecer para nosotros, iba a llevar nuestras cargas y nuestros dolores. Vieron el sufrimiento del Mesías y también vieron el trono del Mesías. Pero lo que no vieron
es el tiempo entre estos dos eventos. Ellos pensaron que Jesús iba a sufrir y después iba a reinar, como el próximo día, como de una, pero no entendieron que hay un tiempo entre estos tiempos. Es como, por ejemplo, mirando, llamamos esto los cumbres de las montañas de profecía. Entonces, si uno está mirando a dos montañas, de pronto yo aquí en Colombia, nosotros vivimos en las montañas, en los Andes, y podemos ver de lejos una montaña y después atrás de esta montaña podemos ver otra montaña un poquito más alta y ver los dos cumbres de estas dos montañas. Pero lo que no vemos de nuestro punto de vista son los valles muy largos entre las montañas. Este es como los profetas. Ellos vieron, de su punto de vista, vieron la cruz y después vieron la corona de Jesús, pero no vieron el tiempo entre los dos eventos, el tiempo de la iglesia. Entonces, por esto, nosotros llamamos el tiempo de la iglesia, la dispensación de la gracia, que nosotros vamos a estudiar ya, llamamos esto una dispensación que es como una paréntesis en el plan de Dios para Israel. La dispensación de la promesa trata especialmente con Israel. La dispensación de la ley trata especialmente con Israel. La dispensación del reino trata especialmente con Israel. Y obviamente todo el resto del mundo están incluidos en esto, pero el enfoque de Dios está en su pueblo, Israel. Pero la iglesia es como un paréntesis en este plan, Jesús llamando para sí una esposa de ambos gentiles y judíos, y la Biblia llama esto un gran misterio que fue oculto para los profetas del Antiguo Testamento. Mire conmigo, por favor, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Este es muy importante entender. Cuando entendemos esto, toda la Biblia empieza a tener más sentido, porque en el Antiguo Testamento no leemos de la iglesia, leemos profecías acerca de las primeras y segundas venidas de Jesús. Y la iglesia es como oculto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice fue un misterio. Efesios 3, versículo 2. Mira lo que escribe el apóstol Pablo debajo de la inspiración del Espíritu Santo. Él dice aquí, Efesios 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Esta es la dispensación del cual vivimos ahora mismo, la dispensación de la gracia de Dios. Versículo 3, que por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en breve. Nota esta palabra misterio. Pablo recibió revelación directa de Dios para que él entienda y conozca bien el misterio de la iglesia. La palabra misterio en su Biblia, cuando lee esta palabra, refiere a una verdad que en el pasado fue oculta. ¿Okay? Entonces, los del Antiguo Testamento no conocieron este misterio de la iglesia. ¿Cuál es este misterio? Versículo 4, él nos explica. Leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras edades no se dio a conocer los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Y mira conmigo también versículo 7, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios. Entonces sabemos que dice claramente aquí, Pablo dice versículo 5, que los hombres en los tiempos pasados no conocieron el plan de Dios acerca de la iglesia, que la iglesia iba a ser un pueblo especial, sacado de entre judíos y gentiles, para ser la esposa del Señor Jesús. Y gracias a Dios, nosotros que conocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, somos parte de esta esposa. Y gracias a Dios por esto. Amén. Qué bendición es ser parte
de este plan especial de Dios. Pero reconocemos algo. El tema principal de toda la Biblia, el plan de toda la Biblia, no se enfoca en nuestra dispensación, sino en el Rey, Jesús, que ya va a venir. Y gracias a Dios, nosotros somos gran parte de este plan. Somos la esposa del Señor Jesús. Pero, hermanos, la profecía del Antiguo Testamento se enfoca en la promesa a Israel. Listo. Ok, entonces vamos a ver cuáles son las distinciones de la dispensación de la gracia, a veces llamado la dispensación de la iglesia. Primeramente, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? La prueba para todos los hombres del mundo es arrepentirse, creer en Cristo para la salvación. ¿Cuál es el fracaso del hombre? Por lo general, el mundo ha rechazado a Cristo. Obviamente sabemos que muchos han recibido al Señor como su Salvador, pero estrecho es el camino a la vida, ¿cierto? Pero muchos van a la destrucción. La gran mayoría de personas van a rechazar al Señor. Hay algunos que enseñan que la iglesia traerá el reino, o sea, la iglesia alcanzará a todo el mundo y todos van a creer. No es lo que enseña en la Biblia. La Biblia habla de un remanente que va a creer en el Señor y es su esposa, y en el fin de esta dispensación la iglesia será arrebatada. Todos los salvos serán quitados de la tierra para así estar siempre con el esposo, el Señor, y así nosotros empezaremos con el juicio de esta dispensación, el cual es la gran tribulación. Y cuando la iglesia es arrebatada, ¿cierto? Antes de la gran tribulación. Y la gran tribulación empieza. Otra vez el enfoque de Dios va a estar en su pueblo Israel. Entonces, cuando este paréntesis, la iglesia termina, otra vez toda la profecía sigue hablando acerca de Israel. Y el rescate de esta dispensación es en la segunda venida del Señor Jesús. Ok, vamos a mirar rápidamente un poquito de la gran tribulación para terminar nuestro estudio hoy. ¿Qué es la gran tribulación y qué es el propósito de la gran tribulación? Esta dispensación termina con la gran tribulación, un gran juicio para todo el mundo, pero específicamente la gran tribulación tiene un propósito. Es para preparar a Israel para recibir a su Mesías. Mira conmigo Daniel capítulo 9. El libro de Daniel del Antiguo Testamento, capítulo 9, y vamos a ver versículo 24. En la profecía de Daniel, Daniel habla de semanas proféticas. Una semana profética es 7 años. Y él dice que en versículo 24, uno de los versículos más poderosos acerca de la profecía en la Biblia, Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro y un tiempo angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Okay, estos primeros 3 versículos ya han sido cumplidas. La Biblia habla del tiempo del mandamiento de construir otra vez el muro de Israel. Leemos de esto en el libro de Nehemías. Vemos que desde este tiempo iban a ser 69 semanas, ¿ok? Y estos son tiempos de 7 años, ¿ok? Entonces, 4
449 creo que era, años. Y después de esto iba a morir el Mesías. Este sí pasó. Si nosotros miramos el tiempo que pasó entre el orden de restaurar los muros y el tiempo que Cristo fue matado, este sí fue exactamente como la Biblia profetizó. Entonces, 69 semanas proféticas ya han sido cumplidas para concluir el pecado. Dice versículo 24 que 70 semanas total para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. ¿Qué refiere esto? El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Él va a reinar con justicia eterna. Él va a concluir, Él va a ser el Rey de Reyes en la tierra. Entonces dice que hay 60 semanas proféticas hasta que este pasa. 69 semanas proféticas ya han sido cumplidas. Desde el tiempo que Jesús murió, que fue quitado la vida del Mesías, como dice aquí, nosotros estamos en un tiempo, un paréntesis, el cual es la dispensación de la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, otra vez la profecía continuará y veremos en la última semana de la profecía cumplida. Semana número 70, la gran tribulación. 7 años de tribulación como este mundo nunca ha visto. Mire conmigo Daniel 9, versículo 27. Dice, por una semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana, y este está hablando de un hombre que se llama el anticristo. Permíteme explicar algo antes de que continuamos. En versículo 26 dice que la vida de Mesías será quitada. Jesús murió por nuestros pecados. Dice, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Quién es el príncipe que ha de venir? Este refiere al anticristo. Dice que su pueblo destruirá el santuario y la ciudad. Este refiere a la destrucción del templo de en Israel, en Jerusalén, y la ciudad de Jerusalén que pasó en 70 después de Cristo. Este fue hecho por ¿quién? ¿Quiénes? Los romanos. Entonces el anticristo y los romanos son conexionados por una forma. No sabemos todo, pero están relacionados. El anticristo será relacionado de una forma a otra con los romanos. El imperio romano. Mira conmigo, versículo 27. Es por esa razón que muchas personas creen que la Iglesia Católica está relacionada en todo esto, la Iglesia Católica romana, ¿cierto? Vemos por esas razones, conecta un poquito con la profecía estas ideas. Versículo 27, por una semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El anticristo. El anticristo por una semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos. Dice, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Requiere un estudio completo del libro de Daniel y Apocalipsis, pero básicamente eso es lo que va a pasar. El anticristo va a levantarse en la gran tribulación y él va a compás destruir a muchos. Él va a hacer un pacto con Israel y en la mitad de la gran tribulación él va a levantarse, quebrar su pacto con Israel y empezar a perseguir a Israel. Él va a sentarse en el nuevo templo que será construido en la gran tribulación o de pronto aún antes. Él va a sentarse en este templo y va a proclamarse ser Dios. Y por 3 años y medio, la segunda parte de la gran tribulación, Él destruirá a Israel, atacará a Israel, perseguirá a Israel. La ira de Dios será derramada sobre esta tierra. Lee el libro de Apocalipsis. Y todo esto va a servir ¿para qué? Para que cuando Jesús vuelve a la tierra en el fin de los 7 años de gran tribulación, el pueblo de Israel ya estará listo recibir a Jesús como su Mesías, como su Rey, como el Señor de señores y Rey de reyes. Mire conmigo Jeremías
capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Dice, pastor, este está llegando a ser muy profundo. No entiendo todo lo que está diciendo. Tranquilo, entiende lo que puede entender, pero este es importante. Y le explico por qué es importante en un segundo. Jeremías 30, versículo 7. Dice la Biblia, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas él será librado. Este refiere a la gran tribulación. Dice que la gran tribulación es tiempo de angustia para ¿quién? Jacob, Israel. ¿Por qué es importante esto? La gran tribulación, el tiempo que pronto empezará. Puede empezar este año, hermanos. Puede ser que el rapto pasa hoy y empieza la gran tribulación. Este es el próximo evento. El rapto y después la gran tribulación. Puede pasar en cualquier momento. Pero es importante notar algo. La gran tribulación está 100% conectado con las profecías de Israel. Es semana número 70 de la profecía para Israel, para traer su rey. Este es la angustia para Jacob. No tiene que ver con la iglesia. La iglesia de Cristo, judíos, gentiles en un cuerpo, esposa del Señor Jesús, es un paréntesis en el plan profético de Dios para Israel. Entonces, cuando un predicador viene a usted, y este es importante, escúcheme, y le dice, es que usted tiene que ir a la gran tribulación, y no entienden la gran tribulación, a través de la gran tribulación, perdón, no entienden la gran tribulación, no es para la iglesia. Hay muchas otras escrituras, hemos estudiado este tema en el pasado, la Biblia es clara, la iglesia no pasa por la gran tribulación. La iglesia es arrebatada antes. ¿Por qué? No hay ningún propósito para la iglesia, la gran tribulación. La gran tribulación es para Israel. Y cuando la iglesia es arrebatada, el enfoque de Dios volverá otra vez a cumplir estas promesas dadas a Abraham, a David, a todos los hijos de Israel. Porque, hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. El plan de Dios en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la creación hasta la nueva creación, el plan de Dios es el Rey y su reino. Y nosotros, miembros de la iglesia, debemos reconocer, somos parte de un misterio. Algo que fue oculto en el Antiguo Testamento. Es algo especial. Es algo muy bonito. Dios llamando para sí una esposa. Pero cuando el rapto pasa, nuestra dispensación, pues pues el enfoque de Dios volverá otra vez a Israel. La iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. Las promesas dadas a Israel, no debemos confundirlas y tratar a aplicar todo espiritualmente a la iglesia. Sí, nosotros somos partícipes en las bendiciones con Israel, pero hermanos, nosotros nunca podemos reemplazar a Israel. Dios va a cumplir sus promesas que hizo a Israel literalmente. Amén. Ok, entonces espero que este quede claro. Es algo importante. Si usted quiere ser un estudiante verdadero de su Biblia, estas cosas tiene que entender. Porque si no, va a equivocarse en errores. Y créame, hay muchos errores por personas que no entienden el plan de Dios a través de toda la Biblia, especialmente relacionados con Israel y con la iglesia. Hermanos, vamos a cantar al Señor un himno de invitación, un himno para terminar. Si Dios ha hablado a su corazón, es tiempo de responder a Él. Antes de que cantamos, oramos al Señor. Señor, gracias por este tiempo para estudiar tu palabra. Pedimos que tú puedas usarla para ayudarnos a entender claramente, Señor, el plan tuyo a través de toda la Biblia. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Ok, vamos a cantar al Señor, hermanos. No cambiará. No cambiará. Amén. Nuestro Dios
Aunque Él sigue dando más y más revelación, como hemos visto, Él nunca cambia, siempre es lo mismo. Él nos ama y no importa lo que pasa, Él siempre está con nosotros. Amén. Soy de Él, Padre fiel, sabe quién yo soy. Por la fe, paz tendré, no cambia ayer ni hoy. Al caer o vencer, me apoyará. Su perdón, protección, conmigo irán. No cambiará. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno. Cristo no ha cambiado y no cambiará. El amor del Señor no se apartará. En su ley confiaré y en su fidelidad. En temor o dolor, si no veo su faz, su poder por doquier conmigo está. No cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Espero que tengan buen resto de su noche. Nos vemos el viernes con la ayuda de Dios en el tiempo de oración. Que estén muy bien.